Ya no eres una de nosotros. Eso fue lo que dijo mi papá en un micrófono. En la cena de mi graduación. No en un susurro, no en privado, sino frente a más de 100 personas, incluyendo familia extendida, colegas y profesores de la universidad. Su voz resonó por la azotea como un veredicto. No lloré. Ni siquiera me inmuté. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué una carpeta de manila y la puse sobre la mesa entre nosotros. Dentro, la prueba de una serie de rondas de financiación por valor de 12 millones, firmadas por 5 inversores y con un nombre en la parte superior, el mío. Ese momento no fue el final. Fue la revelación. Pero para entender cómo llegué allí, para entender por qué una hija sería desheredada por elegir su propio camino, necesitas saber lo que vino antes. Las expectativas que rompí, la empresa que construí en secreto y el silencio que convertí en estrategia. Desde el momento en que pude caminar, se esperaba que siguiera el legado Callahan, licenciatura en Yale, derecho en Yale, pasantías de verano en el bufete familiar, y, finalmente, una oficina en una esquina con mi apellido en la puerta. Pero nunca quise un mazo en mi mano. Quería un teclado. Mientras otros niños leían dramas judiciales, yo hacía ingeniería inversa en la vieja BlackBerry de mi papá para descubrir cómo funcionaba la mensajería encriptada. Mi habitación no estaba llena de trofeos ni de libros de derecho. Estaba llena de cables enredados, monitores brillantes y cuadernos llenos de algoritmos. Y mi papá lo odiaba. Para él, la ley era poder, estructura, respetabilidad. La programación era un pasatiempo glorificado para habitantes de sótanos. Lo dijo una vez, en voz alta, en acción de gracias. Mi mamá, siempre la diplomática, intentó suavizar el golpe. Solo es curiosa, le dijo. No, respondió él. Está confundida. No veían mis horas de trabajo. No sabían que había empezado a aprender Python a los 13 años, que construí mi primera aplicación antes de cumplir los 15, o que para cuando entré en Columbia, ya había trabajado como autónoma para 3 empresas emergentes de ciberseguridad bajo un nombre falso. Para ellos, yo era la creativa, la difícil, la hija rebelde que se negaba a seguir el guión. Recuerdo una cena en la que les dije que había elegido informática y ética como mi doble especialización. Mi papá casi se atraganta con su vino. ¿Ética? ¿Qué? ¿Planeas convertirte en una monja tecnológica? Risas de mi tío. Silencio de mi madre. Debería haberme acostumbrado. Pero la verdad es que todavía dolía. Cuanto más éxito tenía en mis propios términos, más sentía que estaba traicionando su plan. Cuanto más labraba mi propio camino, más intentaban convencerme de que estaba perdida. Así que dejé de intentar explicar. Dejé de invitarlos a las jornadas de demostración. Dejé de enviarles actualizaciones por correo electrónico. En cambio, me enfoqué hacia adentro. Construí en silencio, con cuidado y de manera consistente. Mientras ellos presumían de las pasantías de mi primo en Goldman Sachs, yo estaba en hackatones y fines de semana de empresas emergentes, presentando mis ideas a salas llenas de capitalistas de riesgo escépticos bajo un seudónimo. Aprendí a ser subestimada. Y aprendí a convertirlo en un arma. No me vieron venir. Y ese era exactamente el punto. Comenzó con una servilleta de cafetería y una conversación a las 2 de la madrugada. Mi compañera de cuarto, Lie, era estudiante de diseño con una pasión por la privacidad digital. Una noche, irrumpió en nuestro apartamento despotricando sobre cómo los datos médicos de su tía habían sido vendidos a anunciantes sin su conocimiento. La escuché. Luego saqué mi computadora portátil. En una hora, teníamos una maqueta de lo que se convertiría en el primer prototipo de Sentinel Gate. No teníamos dinero ni experiencia ni nadie que nos respaldara, pero teníamos ira y código. Mientras mis compañeros de clase se mataban estudiando para los exámenes parciales, yo pasaba las noches escribiendo sistemas de backend y simulando escenarios de brechas de datos. Lie trabajaba en los flujos de interfaz de usuario y la marca. Involucramos a un estudiante de negocios llamado Eli, que estaba cansado de proponer aplicaciones de citas y finalmente quería construir algo con propósito. Pero acordamos una cosa. Nadie podía saber quién era yo realmente. No quería que el apellido Callahan me siguiera en esto. No quería que los inversores asumieran que mi papi lo estaba financiando o dándome contactos. Quería que cada reunión, cada apretón de manos,
cada sí o no, se debiera al trabajo. Así que eliminé mi LinkedIn, creé un perfil de fundadora usando solo mi primer y segundo nombre. Amari. Rechacé cada invitación a noches de presentación de empresas emergentes a las que pudieran asistir amigos de la familia. Se convirtió en una vida secreta. De día, yo era la estudiante sobresaliente y silenciosa en la primera fila de mis clases de ética. De noche, ejecutaba simulaciones en un cortafuegos de privacidad que podía detectar fugas de datos antes de que escalaran. Incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial en el laboratorio de ciberseguridad de la universidad, que pagaba lo justo para cubrir la comida y el alojamiento de servidores. Lie llamaba a nuestro pequeño apartamento el búnker de guerra. Programamos durante los exámenes finales, intoxicaciones alimentarias, alarmas de incendio y una noche en vela especialmente dolorosa en la que toda la plataforma se cayó después de una mala actualización. Pero seguimos adelante. Entonces, una tarde, todo cambió. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Natalie, socia de un pequeño pero respetado fondo de ángeles inversores en Brooklyn. Había visto una versión beta temprana que presentamos a un foro de innovación del campus. Quería hablar. La reunión se programó para la semana siguiente. Recuerdo mirar mi calendario, sintiendo que estaba al borde de dos mundos. En un mundo, todavía era Ava Callahan, hija de Jonathan Callahan, futura abogada a sus ojos. En el otro, era Amari, una fundadora sigilosa a punto de entrar en su primera presentación real. Le dije a mi familia que iba a ser voluntaria en una conferencia. ¿La verdad? Estaba entrando en una habitación que podría cambiarlo todo. Esa noche, Lie me miró desde nuestra desordenada mesa de cocina. Vas a tener que decírselo en algún momento, ¿sabes? Asentí. Pero todavía no. No hasta que tenga algo innegable en mis manos. No hasta que pueda ponerlo sobre la mesa como una carta cargada y decir, esta soy yo. Para el segundo semestre de mi penúltimo año, la presión de casa se había convertido en algo más pesado que la culpa. Era vigilancia. Mi papá empezó a llamar más a menudo, no por preocupación, sino por sospecha. ¿Todavía perdiendo el tiempo con esas tonterías de la informática? Ya has solicitado el programa de preparación para la Facultad de Derecho de Yale. No estarás tirando por la borda tu apellido, ¿verdad? Al principio, respondía cortésmente, luego brevemente, y luego dejé de responder por completo. Fue entonces cuando comenzaron los juegos financieros. Empezó con retrasos en los pagos de la matrícula. El estipendio de alojamiento se le extravió. Luego, mi plan de comidas dejó de funcionar inexplicablemente un viernes por la noche antes de los exámenes finales. Pasé ese fin de semana viviendo de galletas saladas rancias y restos de mantequilla de maní. Cuando llamé a mi mamá esperando que interviniera, ella solo suspiró y dijo, tu padre quiere ver algo de compromiso con el camino familiar primero. Recuerdo estar de pie bajo la lluvia fuera de la oficina del registrador de la universidad. El corazón latiendo con fuerza, los dedos entumecidos. No me quedaba dinero en mi cuenta, ni respaldo. Fue entonces cuando tomé la decisión. Se acabó depender de ellos. Acepté 2 contratos como autónoma, pequeñas auditorías de seguridad para empresas locales, y comencé a trabajar fines de semana de 20 horas. Entre las clases, el desarrollo de Sentinel-Gate y los trabajos de consultoría, apenas dormía. Mis notas bajaron ligeramente, pero la plataforma creció. Para la primavera, teníamos nuestro primer hito real, un prototipo funcional y una prueba beta con 25 usuarios. El sistema marcó 2 transferencias de datos no autorizadas en la primera semana. Natalie, la inversora ángel, quedó impresionada. Nos presentó a un oficial de cumplimiento de una empresa emergente de tecnología financiera que dijo, si pueden integrar esto, pagaremos por ello. Casi lloré después de esa llamada. No de alivio, sino de furia. ¿Cómo podía algo tan real seguir siendo invisible para las personas que se suponía que debían conocerme mejor? Mi papá envió un correo electrónico condescendiente por la misma época, adjuntando un folleto para una beca de legado en Derecho. Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, escribió. ¿Podemos arreglar esto? No respondí. Cuanto más avanzaba yo, más se distanciaba él. No solo financieramente, sino emocionalmente. El hombre que solía presumir de que yo era su hija más brillante ahora apenas mencionaba mi nombre en las reuniones.
Amigos de la familia me dijeron que se refería a mí como la artística o, peor aún, aquella de la que no hablamos. Eso dolió, pero también me fortaleció. Hay algo en ser subestimada durante tanto tiempo que transforma el dolor en propulsión. Ya no iba a pedir un asiento en su mesa. Estaba construyendo la mía. Y a diferencia de la suya, la mía tendría espacio para personas que no necesitaran usar el traje adecuado o decir lo correcto para pertenecer. La oferta llegó en un simple PDF, 5 páginas, márgenes limpios, sin fanfarria. El fondo de Natalie ofrecía $250.000 en capital semilla por el 12% de las acciones de Sentinel Gate. No era dinero que cambiara la vida, todavía no. Pero era oxígeno. Significaba que finalmente podíamos contratar a un ingeniero de backend, pagar las pruebas de penetración, y lo más importante, dejar de programar desde el armario de mi dormitorio. Pero con la oferta llegó una pregunta que había estado temiendo. Necesitaremos incluirte como la directora ejecutiva legal, Ava, dijo Natalie en nuestra llamada de seguimiento. No más iniciales. No más alias. Si quieres recaudar fondos, la gente necesita saber quién eres. Me quedé helada. Presentarme como fundadora no se trataba solo de comunicados de prensa y perfiles. Significaba invitar al mundo de mi padre a colisionar con el mío. Significaba finalmente ser vista, para bien o para mal. Esa noche, me senté sola en la azotea de nuestro edificio, con la ciudad zumbando debajo como un gigantesco circuito eléctrico. Lie se unió a mí con 2 cervezas y sin juicios. Tengo miedo, admití, no de fracasar, sino de que sepan que no lo he hecho. Ella asintió lentamente, porque entonces ya no podrán fingir que eres débil. Exactamente. Mis padres podían descartarme como ingenua, perdida, incluso difícil, pero exitosa. Eso desentrañaría su narrativa. Yo no era la hija que no cumplió sus expectativas. Era la que las rechazó y construyó algo mejor. Firmé los documentos a la mañana siguiente. Cuando le envié a Natalie la documentación final por correo electrónico, incluí una línea simple. Puedes ponerme como Ava Callahan. 3 horas después, respondió con un mensaje de una sola palabra. Finalmente. Con los fondos asegurados, nos mudamos a un espacio de trabajo compartido en Brooklyn. Solo 3 escritorios apretados entre una empresa emergente de terapeutas digitales y un tipo que intentaba revolucionar la arena para gatos. Era perfecto. El impulso era real ahora. Sentinel Gate estaba activo en una beta cerrada con 100 usuarios y un interés inicial de 2 plataformas de seguros de tamaño mediano. Y aún así, mis padres no tenían ni idea. Pensaban que estaba trabajando a tiempo parcial en una tienda y jugueteando con la tecnología hasta que entrara en razón. Seguían enviándome enlaces a cursos de preparación para el SAT y pasantías en bufetes. Mi papá incluso intentó programarme un café informativo con un socio junior en Callahan Associates. No respondí. En cambio, le reenvié ese correo electrónico a Lie con el asunto: supongo que esta es mi renuncia formal al imperio familiar. Nos reímos de ello, pero por dentro sentía que la presión aumentaba. Algo se avecinaba. Algo inevitable. Podía sentir a mi padre apretando su control, no sobre mí, sino sobre la versión de mí en la que todavía quería creer. Y cuanto más se aferraba a esa ilusión, más devastador sería cuando se hiciera añicos. La graduación se acercaba. Sabía que habría una cena, un discurso, un ajuste de cuentas, y yo estaría preparada. El lugar era extravagante, incluso para los estándares de los Callahan. Un salón de baile en una azotea con vistas a Manhattan, resplandeciente con luz dorada y rosas blancas. Mi nombre, Ava Callahan, estaba grabado en cursiva en un pastel enorme con forma de libro de texto de derecho. Todos asumían que me dirigía a Yale. No los había corregido. Mi madre llevaba perlas y actuaba con elegancia. Mi padre parecía que acababa de ganar una elección: sonrisa tensa, apretón de manos firme, calidez falsa a la orden. Todos los ojos estaban puestos en la familia Callahan, los herederos de una dinastía de legado legal, y yo era la mentira que lo mantenía todo unido. Me quedé de pie en silencio, bebiendo agua con gas, con mi carpeta de Manila cuidadosamente guardada en mi bolso de mano. No planeaba causar una escena. Iba a comer las vieiras carísimas, sonreír cortésmente y volver a casa. Pero, por supuesto,
él tenía que hacerlo teatral. Cerca del final de la cena, mi padre se puso de pie, tintineó su copa de champán y pidió atención. Sentí a Lie tensarse a mi lado. Natalie, que había sido invitada a última hora como mi mentora, bajó su copa de vino, sintiendo el cambio. Damas y caballeros, comenzó mi padre, con su voz cálida y practicada. Esta noche celebramos un hito y también enfrentamos una verdad difícil. Eso captó la atención de todos. Nuestra hija Ava ha tomado decisiones que divergen enormemente de los valores de la familia, continuó. Y después de muchas conversaciones, la mayoría de ellas dolorosas, hemos decidido que ya no estará asociada con el legado de la familia Callaghan. A partir de hoy, Ava está por su cuenta. Jadeos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Mi madre bajó la mirada como si no lo hubiera sabido. Simplemente no esperaba que lo anunciara en voz alta. Por un segundo, sentí que el viejo pánico se apoderaba de mí, ese reflejo infantil de encogerme, de disculparme, de arreglarlo todo. Pero entonces respiré hondo y recordé quién era. Dejé mi copa, me levanté lentamente y busqué mi bolso. Sin decir una palabra, saqué la carpeta de Manila y crucé la habitación hasta la mesa principal. Todos estaban mirando. Coloqué la carpeta suavemente frente a la copa de champán de mi padre y me incliné lo suficiente para que solo él me oyera. Tienes razón. No soy parte de tu legado, susurré. Estoy construyendo el mío. Luego me di la vuelta, volví a mi asiento, recogí mi bolso y me fui. El aire exterior era frío y honesto. Caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. Detrás de mí, oí a alguien gritar mi nombre. Lie me alcanzó, sus tacones resonando rápidamente sobre el mármol. ¿Estás bien?, preguntó sin aliento. Asentí. ¿Qué hay en la carpeta?, preguntó, medio sonriendo. La hoja de condiciones, respondí. Sería, 12 millones, con mi nombre en la parte superior. Entramos en el ascensor. Y la presentación para inversores, añadió ella. Impresa, anotada, encuadernada en cuero, dije. Que se la entregue a sus amigos inversores. Ella se rió, pero sus ojos estaban vidriosos. Descendimos en silencio, el tipo de silencio que sigue a algo sísmico. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi teléfono vibró. Un mensaje de Natalie. No solo actuaste con clase. Pavimentaste tu propio camino. Y luego otro sonido. Esta vez, un correo electrónico reenviado. Asunto, solicitud de entrevista de Forbes Tech. Ava Callaghan, fundadora de Sentinel Gate. A la mañana siguiente, mi teléfono tenía 47 notificaciones antes de que siquiera me levantara de la cama. Menciones, etiquetas, mensajes directos, una foto borrosa del momento en que deslicé la carpeta sobre la mesa, había llegado a un grupo privado de exalumnos de Columbia y luego había explotado en LinkedIn. Heredera Callaghan expulsada en la cena de graduación revela empresa emergente de $12 millones en su lugar. La publicación tenía más de 15.000 me gusta para el mediodía. La mitad de Internet pensaba que era una heroína. La otra mitad pensaba que era una niña mimada montando una rebelión para llamar la atención. Ignoré a ambos. Sabía lo que era ese momento. Y no se trataba de una audiencia. Era una línea trazada en un silencio sin sangre. Alrededor del mediodía, mi papá llamó. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje de texto. ¿Qué diablos me diste? La prensa no para de llamarme. Bórralo. No respondí. Esa tarde, Natalie llamó. Están al acecho, Ava. TechCrunch quiere una declaración. Forbes está pidiendo un reportaje. ¿Qué quieres hacer? Ni siquiera dudé. Seguimos adelante. Porque esta es la verdad. Él intentó borrarme de su legado, pero yo nunca había necesitado el suyo. Ese fin de semana, me quedé en casa. No fui al espacio de trabajo compartido. No revisé las redes sociales. Ni siquiera hablé con Lie, que me dio mi espacio como solo los verdaderos amigos saben hacerlo. Porque por mucho que hubiera ganado algo públicamente, había perdido algo en privado, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía quería. Lloré una vez, solo una vez, contra una toalla en la ducha.
No por él. Por la niña pequeña que todavía a veces esperaba que él estuviera orgulloso. Para el lunes, estaba de vuelta en mi escritorio. El tráfico de la página de inicio de Sentinel Gate había aumentado un 3000%. Teníamos más de 700 nuevos registros para la beta y 4 correos electrónicos de posibles socios empresariales. Natalie nos puso en contacto con un consultor de relaciones públicas que me enseñó qué decir y, más importante, qué no decir. Mantuve la historia simple. Soy Ava Callahan. Cofundé Sentinel Gate para proteger los datos personales de las personas. El resto, es solo ruido. Tras bastidores, no había silencio en absoluto. El bufete de mi papá había emitido una declaración pública sobre que los asuntos familiares eran privados, pero se filtraron detalles sobre su desheredación pública, el drama de la cena y el hecho de que varios inversores privados se habían retirado de acuerdos asociados con el nombre Callahan debido a preocupaciones sobre la gestión de la reputación. Estaba sangrando, silenciosa pero constantemente. Luego llegó un correo electrónico de mi madre. Asunto, deberías tener cuidado. Cuerpo, has avergonzado a tu padre, Ava. Está furioso. No sabes de lo que es capaz cuando está acorralado. Lo miré durante 5 minutos completos. No había amor en esas líneas. Solo miedo. No respondí. Entonces llegó el punto de quiebre. Una noche, tarde, justo cuando estaba terminando una actualización de la presentación para inversores, alguien llamó al timbre de nuestro apartamento. Era mi padre. No abrí la puerta. Se quedó afuera durante más de 10 minutos, paseando, luego dejó una carta pegada al vidrio. No era una disculpa. Era una advertencia. Has hecho esto personal. Si tu empresa daña mi reputación, responderé en consecuencia. Ni querida Ava. Ni con cariño, papá. Solo una amenaza escrita con pluma estilográfica. Deslicé el papel en un cajón y lo cerré con llave. Al día siguiente, me reuní con Natalie en un café en Soho. ¿Estás bien?, preguntó. Se está desmoronando, dije. Ella asintió lentamente. Entonces ya has ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como despojarse de algo que una vez había sido parte de mí. Esa noche, Lie y yo brindamos en silencio con agua con gas y tacos. Estaba oficialmente en la lista de Forbes de menores de 25 a seguir. Sentinel Gate estaba en conversaciones con un proveedor regional de atención médica para un piloto. Y, sin embargo, cuando miraba mi reflejo, todavía veía a esa niña que solía sentarse en la mesa familiar rezando por la aprobación de un padre que nunca llegó. Pero ella estaba desapareciendo. Lenta pero segura. 3 semanas después de la cena, Sentinel Gate firmó oficialmente su primera asociación empresarial. Un proveedor de atención médica de tamaño mediano en Oregón implementó nuestro software en todos sus sistemas internos. No fue glamoroso y definitivamente no fue una historia de unicornio, pero eran ingresos reales. Y más importante, significaba que estábamos protegiendo a personas reales. Miré el contrato firmado durante mucho tiempo. No solo representaba una victoria empresarial. Era la prueba de que habíamos construido algo valioso, de que había tomado la decisión correcta al alejarme y de que ya no necesitaba el apellido Callahan. El artículo de Forbes salió a la mañana siguiente. La fundadora que construyó silenciosamente una fortaleza. Como Ava Callahan convirtió el silencio en ciberseguridad. El artículo no hablaba mucho de mi familia, solo una única línea de pasada. Callahan, hija de una prominente familia de abogados, se negó a comentar sobre su desheredación pública en la graduación. Pero esa única frase fue suficiente. Mi bandeja de entrada explotó. Antiguos compañeros de clase, viejos profesores, incluso un exnovio con el que no había hablado desde el 2º año, todos contactándome ya sea para felicitarme o para confesar que siempre supieron que haría algo grande. Ignoré a la mayoría de ellos, pero un mensaje me detuvo en seco. Era de mi madre. Asunto, leí el artículo. Cuerpo, te veías hermosa en la foto. No escribo para defender a tu padre. Solo quiero que sepas que vi cómo se desarrollaba la cena y no lo detuve. Esa es mi vergüenza. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Sin excusas, sin negaciones, solo la verdad. Silenciosa y tardía.
No supe cómo responder. Todavía no lo sé. Pero guardé el correo electrónico. Quizás algún día. Y luego, justo cuando pensaba que lo había compartimentado todo, recibí una carta, una real, enviada por correo. Escrita a mano, de mi abuelo. Él y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Era de la vieja escuela, severo, siempre más involucrado en la carrera de mi papá que en mi infancia. Pero de alguna manera la noticia le había llegado. Ava, he pasado la mayor parte de mi vida creyendo que el apellido familiar era lo único que valía la pena preservar. Pero quizás nos has mostrado algo más importante. El poder de alejarte de lo que te corrompe. Estoy orgulloso de ti. Aunque tu padre nunca lo diga, yo lo estoy. Abuelo. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. Y por primera vez desde la noche de la cena, me permití sentirlo. No pena, no culpa, alivio. Porque en algún lugar en las sombras del apellido Callaghan, alguien finalmente me había visto. Al día siguiente, Lie y yo nos reunimos con el equipo de desarrollo para hablar sobre el crecimiento. El piloto estaba funcionando. Los comentarios eran positivos. Y Natalie nos había programado una presentación ante una importante firma de capital de riesgo en San Francisco. Se sentía surrealista. No porque dudara que llegaríamos aquí, sino porque el mundo finalmente se estaba poniendo al día con donde yo había estado todo el tiempo. No era la hija pródiga. Era la arquitecta de mi propio futuro. 6 meses después, estaba en un escenario bajo un foco de luz, mirando a una multitud de 500 inversores, fundadores y periodistas de tecnología. Detrás de mí, el logotipo de Sentinel Gate brillaba en una pantalla masiva. Acabábamos de cerrar nuestra serie A de $6.5 millones con un fondo de capital de riesgo líder en ciberseguridad. Y yo, Ava Callaghan, la chica una vez borrada del legado de su familia, ahora hablaba como la directora ejecutiva de una de las empresas emergentes de ética de datos más comentadas de la costa este. El aplauso se sintió surrealista, pero no porque me validara, sino porque no provenía de la familia. Provenía de algo que construí con mis propias manos, con personas que me eligieron no por deber, sino por creencia. Después de mi discurso principal, bajé del escenario y me dirigí al área de recepción privada. Y fue entonces cuando lo vi. Mi padre. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con un traje gris a medida, solo. Sin placa de identificación, sin prensa a su alrededor, solo un hombre con las manos entrelazadas con demasiada fuerza detrás de la espalda. Por un momento, me congelé. No tenía ninguna razón para estar allí, ninguna conexión de negocios, ninguna participación en la empresa. Pero claramente alguien le había reenviado el enlace del evento y él había venido. No me acerqué a él. No lo necesitaba. Porque mientras me alejaba, crucé su mirada y, por primera vez en mi vida, no contenía juicio. Contenía reconocimiento. No sé si era respeto o arrepentimiento, o ambos, pero no esperé para averiguarlo. Pasé junto a él y fui directamente hacia mi equipo. Esa noche, celebramos con sushi para llevar y champán en la oficina de Sentinel Gate. Solo nosotros 6 alrededor de una mesa plegable con sillas desiguales y una pizarra llena de errores. Lie levantó su copa por el legado que elegimos, no el que se nos entrega. Chocamos las copas. Sonreí. No había retratos familiares con marcos dorados en la pared, ni escritorios de caoba, solo cables, código y propósito. Y eso era más que suficiente. Al día siguiente, visité a mi abuelo. Estaba más delgado, un poco más lento, pero tan agudo como siempre. Me entregó un periódico doblado con mi perfil de Forbes en la portada. Has reescrito el apellido de la familia, dijo. Pero no lo has abandonado. Lo has elevado. No supe qué decir, así que me senté con él en silencio, en paz. Más tarde esa noche, me quedé sola en el balcón de la oficina, con la ciudad extendiéndose infinitamente debajo de mí. Pensé en esa noche en el salón de baile de la azotea, la carpeta de Manila, los ojos sobre mí, la caminata silenciosa hacia el ascensor. Esa versión de mí había estado aterrorizada, pero había salido de todos modos. Y ahora estaba aquí, sin pedir disculpas. El legado no es algo que heredas. Es algo que decides llevar o dejar ir. Y a veces,
Lo más poderoso que una hija puede hacer es alejarse del nombre que intentó definirla y construir uno nuevo. Letra por letra, código por código, elección por elección.